Hola, estamos aquí, Israel, Hola, hola. Israel y Pedro. Israel es una persona maravillosa, es una persona encantadora, Muchas es gracias. una persona con la que deseo tejer redes de apoyo. Bueno, pues Israel es filósofo, es un buen escritor, eh, es poliamoroso y el motivo de esta entrevista es ese. ¿Qué significa ser poliamoroso, Israel? Bueno, no solo eres un buen filósofo y un buen escritor, eres docente, eres hijo, eres amigo, pero eres poliamoroso. ¿Cómo es posible que seas filósofo y poliamoroso, que seas un buen escritor y poliamoroso? ¿Qué significa eso, Israel? ¿Por qué eres poliamoroso? Bueno, primero pues gracias por la invitación, Pedro. La verdad es que eres una persona a la que aprecio y con la que también me gustaría tejer redes de apoyo. Eso sí, te lo digo desde ahorita. Y de quien aprendo mucho, ¿no? Eh, y pues después de todas las flores que me echaste, ¿qué significa ser poliamoroso? Híjole, me pones una pregunta difícil a estas horas de la noche, pero creo que Mm, yo me asumo poliamoroso desde el momento en el que entiendo que hay distintas maneras de relacionarse eh, sexoafectivamente, eh, y que entiendo que también hay muchísimas formas de expresar el amor que no limitan la capacidad de amar de una persona y que no obstruyen la capacidad de relacionarse con más personas o con las demás personas. Eh, Y también me asumo poliamoroso desde el momento en el que me permito la crítica, que creo que puede pasar en cualquier tipo de relación, pero pues a mí me gustan estas, ¿no? Entonces, eh, me permito la crítica, el análisis de mis postulados amorosos, de mis eh, procedimientos para vincularme, relacionarme y desde el momento en el que me gusta tener un diálogo horizontal con las personas con las que me vinculo. Creo que es eso. ¿Cómo ves? Pues mira, comienzas a decir cosas bien interesantes, por ejemplo, no solo la de ser crítico, sino la de poder aprovechar, la de aprovechar el poliamor para hacer un análisis de ciertos postulados amorosos. ¿A qué te refieres con postulados amorosos y cómo es que los analizas y qué concluyes de ese análisis que llevas años haciéndote? Mm, Bueno, de entrada te puedo decir que todavía no llego a una conclusión. Afortunadamente, la posibilidad de someter a análisis todo lo que uno hace y lo que uno piensa, e incluso la manera en la que uno accede a relacionarse con más personas, enriquece, ¿no? Esta capacidad de vincularse. Eh, Creo que muchos de nosotros, si no es que todas las personas, partimos de ciertas convicciones de lo que deberían ser las relaciones o cómo funcionan las relaciones para uno. Pero si de algo me he dado cuenta es que, pues, para empezar, una relación implica más de una persona. Entonces, no solo importa lo que yo piense, lo que yo quiera, lo que yo desee, sino también me tiene que importar, y no en un sentido obligatorio, sino que esa otra persona quiera, busca o desee, y lo que tal vez espere de la relación. Hay quien va a decir que no espera nada, pero en muchas ocasiones sí esperamos incluso que nos digan la verdad, ¿no? O esperamos que haya esta posibilidad de diálogo. Entonces eso ya implica esperar algo, que si no se da, representa una serie de problemas para quienes están conformando esa relación. Entonces creo que de principio es eso, la posibilidad de estar criticando y reflexionando sobre lo que uno hace, lo que uno espera, lo que incluso lo que uno puede ofrecer, porque también pasa que uno se acerca a las relaciones pensando que se las merece, pero en realidad es que uno no está dispuesto a dar nada, todo el tiempo quiere recibir y pues ahí ya hay un problema, ¿no? Claro, no solo se trata de estar recibiendo afectos, ¿verdad? Sí. Cariñitos, claro, claro. Eh, También las personas con las que nos vamos relacionando piden o agradecen o desean otro tipo de atenciones, ¿no? Sí. También las personas con las que nos relacionamos piden nuestra atención. Porque finalmente, Israel, tú me corregirás, pero finalmente eh, somos seres sociales, sociables, pero al mismo tiempo
no sé si es producto de esta modernidad. Poco a poco también nos vamos aislando cada vez más. Y en el contexto de la pandemia, híjole, esto pues ha quedado en evidencia. Si no es por conversaciones que tenemos por medios electrónicos, nuestras relaciones se estarían desvaneciendo casi por completo. Eh, pero déjame volver al punto del poliamor o no sé cómo prefieras referirte a esto, poliamor o relaciones afectivas diversas o divergentes o no monógamas o no monoamorosas. ¿Cómo prefieres referirte Mm, a este tipo de relaciones? Híjole, no sé. Podemos llamarlas no monógamas, No mono, no monoamorosas. No preferiría porque no siempre hay como eso. No, no sé, ¿cómo quieres? Poliamor si quieres, no, no pasa nada al lo- final. no nos complicamos la vida y nos No, referimos a poliamor. es muy noche para complicarnos así Sí, rápido. porque nos complicamos un poco la vida y esta conversación, ¿no? Sí, pero así está Este, bien. sí, hablas tú de los postulados amorosos, de cómo has hecho cierto análisis de los postulados amorosos y lo que acabas de mencionar es que pues es importante el interés mutuo entre las personas que estén involucradas y pones, sí, como postulado la verdad y el diálogo, asunto que, pues que no siempre se da, no siempre se da ni en las relaciones más tradicionales, pero tampoco se da necesariamente en las relaciones poliamorosas y entonces resulta catastrófico, ¿no crees? Sí, Eh, ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para defender estos postulados en tus relaciones poliamorosas y en las relaciones que estableces en tu vida cotidiana, con tus alumnos, con tu familia, con tus amistades, etcétera? ¿Cómo le haces para hacer valer estos postulados de verdad y diálogo? Hasta, bueno, es el título de un libro clásico, ¿no? sí. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para llevar a cabo, para defender estos postulados de verdad y diálogo, y especialmente en el poliamor? Creo que, creo que esta posibilidad de mirar las relaciones desde otra postura, tanto por la experiencia que uno va teniendo como por las ideas que se van generando o que uno va admitiendo o que uno va buscando a lo largo de la vida e incluso que uno va desarrollando desde que otras personas te comparten sus experiencias, te permite ir viendo qué quieres, qué no quieres, qué puedes hacer, qué no puedes hacer y qué estás dispuesto a hacer y qué no. Eh, Algunas personas tienen más oportunidades para tomar decisiones a partir de estos cuestionamientos, otras tantas no, hay quien no quiere. Eh, y no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal, solo estoy diciendo que pasa, ¿no? Eh, yo parto de la idea de que tiene que haber un diálogo horizontal siempre, eh, porque la otra persona no es más importante que yo, ni por una cuestión profesional, ni académica, ni o sea, ellos pueden asumir lo que quieran, pero de ahí a que eso represente algo más, para mí, pues no, no, o sea, desafortunadamente no, y hay quien podrá pensar que soy un grosero por eso, pero yo no veo las credenciales de la otra persona, ni veo las cuentas bancarias, ni veo qué tanto poder tiene. O sea, si no hay esta capacidad o esta intención o incluso la voluntad de intercambiar ideas y de escucharse mutuamente, no estoy dispuesto a vincularme. Entonces, yo parto y en todo sentido, o sea, pueden ser relaciones amorosas, de amistad, familiares, laborales. eh, lo único que yo sí pido es que haya este intercambio horizontal de ideas, compartir emociones, compartir experiencias, pero sobre todo de la escucha. Si no hay escucha, no estoy dispuesto a participar de ninguna relación. Eso me ha traído muchos problemas, me ha alejado de muchas personas, por supuesto, pero fíjate que también me ha permitido acercarme a personas con las que sí puedo tener ese tipo de diálogo. Lo quieren tener también, porque no estoy diciendo que yo sea el único que lo puede hacer. He ido aprendiendo, porque también ha sido una situación de ir reconociendo cuando no he sido capaz de hacerlo. Eh, y pues he disfrutado y he aprendido muchísimo al respecto. Entonces creo que lo único que yo exijo de principio
es esta horizontalidad en el diálogo. Si no la hay, no me acerco, no permito, no continúo la conversación. Supongo que esta es una experiencia más o menos común entre distintas personas que estamos en grupos de poliamor. Eh, Cuando no es posible, en tu caso, por ejemplo, un diálogo horizontal, el intercambio de ideas, etcétera, tú dices, pues no las quiero, ¿no? O sea, no quiero relaciones en donde no haya esa posibilidad de diálogo horizontal. Y lo que yo veo como común es que eh, pues preferimos a veces quedarnos, pues sí quedarnos solos, pero no aislados. Pero preferimos no, ni siquiera buscar, relaciones sexoafectivas con alguien que no está dispuesto a, pues a compartir algunos de nuestros principios, algunas de nuestras ideas. En tu caso, por ejemplo, el que haya esta condición de diálogo horizontal. Y entonces lo que veo es que muchas personas que estamos en los grupos de poliamor estamos solas, ¿no? Y uno O, pensaría que va a o, tener más relaciones, pero sí, no. sí, o preferimos estar solas, ¿sí? A, 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 eh, es decir, preferimos mantener ciertas ideas, eh, estamos más o menos convencidos de cosas que sí queremos en nuestras relaciones sexoafectivas y, y eso implica renunciar a cierto tipo de relaciones, cierto tipo de tradiciones, y también cierto tipo de creencias. ¿A qué has tenido tú que renunciar? ¿A qué creencias has tenido que renunciar ahora que te identificas como poliamoroso? Y por cierto, ¿cuánto tiempo llevas tú identificándote como poliamoroso o practicando relaciones sexoafectivas poliamorosas o siendo no monoamoroso? No sé, me acomoda más ese término, Sí, ¿no? Siendo no monoamoroso. ¿A qué has renunciado? pues, híjole, es que es como poner en perspectiva muchas cosas, ¿no? O sea, de principio, cuestionarme la manera en la que yo abordaba las relaciones siendo hombre, del que no se criticaba en su momento, del que no sometía análisis, los vínculos, los procedimientos, incluso lo que yo buscaba, he decidido renunciar a eso. Y ha sido un ejercicio constante de, pues prácticamente de destrucción, ¿no? No sé si sea la palabra adecuada, pero sí de esta ruptura repetitiva, ¿no? Con esos patrones que ahora que los miro a la distancia, pues no eran agradables ni para mí, ¿no? Mucha gente puede pensar que sí porque son muy cómodos, pero no eran ni horizontales porque en muchas ocasiones yo no es que participara de una posición de dominio, también he llegado a ser pues, sometido en ciertas circunstancias y no me ha agradado. Entonces he renunciado a esa posibilidad y he buscado pues un trato más equitativo. Eh, en otro sentido, también he pensado que uno tiene que renunciar a esta idea de que los hombres siendo hombres nos merecemos muchas cosas en las relaciones solo porque somos hombres y porque estamos ahí, como si el premio fuéramos nosotros, ¿no? Y en realidad es que las relaciones se van construyendo y si así lo quieren, porque habrá quien no quiere, tienen que participar y tienen que contribuir. Me parece que esta parte es muy importante, contribuir y colaborar en la construcción de las relaciones. Y como hombres pasa que en muchas ocasiones queremos todo, pero no queremos contribuir ni queremos dar, pero sí queremos que la otra persona nos dé todo su cariño, aunque nosotros no lo demos, y nos dé toda su atención, aunque no la demos, y nos dé todo su compromiso, aunque no lo demos. Y eso, como decía hace ratito, puede parecer muy cómodo para muchas personas, y en específico para muchos hombres, pero en realidad es que es súper violento hasta con uno mismo, ¿no? Porque ahí asumes que la otra persona incluso se tiene que hacer responsable de ti y de tu estabilidad emocional porque le atribuyes una serie de tareas o actividades que realmente te corresponden a ti por ser una persona adulta, bueno, si es que ya eres adulto, pero que se han ido forjando a lo largo de toda tu historia. Entonces, esa renuncia también implica un compromiso constante y también he tenido que renunciar a relaciones de amistad, a relaciones familiares o a relaciones laborales
en esta búsqueda del diálogo horizontal, ¿no? Y al principio me pesaba, pero la verdad es que ahorita ya no, porque al final de cuentas, esta postura que yo he tomado, que para muchos puede ser muy radical, a mí me permite una tranquilidad enorme y aparte un aprendizaje constante, eh, porque justo cuando te permites escuchar a la otra persona y la otra persona se permite comunicarte y compartirte, aprendes muchísimo, ¿no? Entonces es eso. Mira, has dicho cosas explosivas, ¿sí? Lo más fácil de agarrar es que, por ejemplo, que en tus relaciones sexoafectivas, a propósito del poliamor, pero en todas tus relaciones prácticamente, eh, tú has decidido renunciar al sometimiento, al sometimiento de ti mismo y aunque no lo dijiste explícitamente, pero sí hablaste de buscar relaciones equitativas, pues eso lo entiendo entonces como también renunciar a someter a alguien más, ¿no? Sí, Entonces, has renunciado a ser sometido y a someter, pero antes de que dijeras eso, dijiste algo así súper explosivo, súper interesante que no quiero dejar pasar. Dijiste, siendo hombres, bueno, hay una catástrofe siendo hombres, ¿no? sí, O sea, siendo hombres, comportándonos como hombres, pues causamos mucho daño eh, y nos causamos daño en lo sí, individual, en lo personal. O sea, no solo causamos daño a los demás, sino también terminamos causándonos daño nosotros mismos, ¿no? En sí, lo personal. Y entonces, lo explosivo está en ¿y cómo dejamos de ser tan hombres? Eh, ¿Cómo dejamos de ser hombres? Esa es una pregunta interesantísima que a mí me parece explosiva, que si lo planteamos en un ambiente entre puros, en un ambiente muy masculinizado, muy machista, híjole, esto es ofensivo. ¿Cómo es que ser menos hombres? ¿O cómo es que te propones dejar de ser hombre? Pues, ¿qué te pasa? ¿No? Es ofensivo, es sí, ofensivo para las masculinidades, ¿no? sí. Pero eso me parece interesantísimo y no sé cuál sea tu opinión, pero tendríamos que ir hacia allá, tendríamos que dejar de ser tan hombrecitos, tendríamos que ser menos hombres. Es más, tendríamos en algún momento utópico dejar de ser hombres. ¿Y tú cómo dejas de ser hombre, Israel, querido Israel? Sí, creo que, creo que tenemos que partir del hecho de que la masculinidad implica un discurso envolvente al que hemos estado adaptados por muchísimos años, muchísimos ciclos. Mucha gente me podrá decir que no, pero en realidad es que si tú dialogas con muchos hombres que no se acercan a la reflexión y a la autocrítica, te vas a dar cuenta desde sus actitudes cómo asumen una postura de superioridad que ellos mismos se atribuyen y que aparte una sociedad pues machista les comprueba de manera inmediata como en esta postura holística, ¿no? Donde todo se corresponde y no necesariamente porque sea válido, sino porque ha sido aceptado. Em, Ujú. y creo que parte importante es romper con este discurso envolvente y poder cuestionarlo poco a poco, porque tampoco es fácil hacerlo. O sea, incluso quienes han decidido generar esta ruptura, todo el tiempo se están cuestionando muchas cosas. Quienes hemos empezado a cuestionarnos también, todo el tiempo estamos reflexionando y dando un paso hacia adelante de manera muy lenta, porque tenemos que ir aprendiendo en un universo de la ruptura que te deja solo si decides cuestionarlo. Porque hay algo muy interesante en la convivencia masculina o adaptada hacia la masculinidad, que es que el cuestionamiento se vuelve una postura de soledad. Y eso implica una responsabilidad muy fuerte para con uno y para con la comunidad, porque el dejarte solo es una forma muy violenta de convivir. La comunidad está dispuesta a aceptarla, pero cuando también te das cuenta que ese dispositivo de control puede ser eh, revertido eh, y que sí implica mucho esfuerzo, te das cuenta que hay muchísimas maneras de ser hombre, ¿no? Y muchas
posibilidades de romper con esta idea totalmente estereotípica del hombre machista al que muchos aspiran, ¿no? Porque aparte les da mucho poder y que muchos buscan, ¿no? Como esta idea de presumir que tienen el poder o que detentan el poder, eh, como si fueran He-Man, ¿no? Pero en realidad es que lo único que hacen es reproducir para protegerse, ¿no? Y pienso que puede ser por ahí, o sea, ir en este ejercicio de ruptura constante, de cuestionamiento constante y sobre todo de autoanálisis y de reconocimiento, porque también hay situaciones en las que uno es muy vulnerable y no se permite reconocer esa vulnerabilidad por miedo a no tener cómo resolverlo, cómo atenderla. ¿Tú cómo lo ves? Este, mira, Israel, yo veo muchos conflictos, porque en los grupos de poliamor entran muchos compañeros, hombres, este, o parejas, buscando el unicornio azul, buscando mujeres, este, eh, buscando a Dory, Sí, no. ¿sí? Pero no están, o no los noto yo, dispuestos a entablar una plática como la que ahorita podemos tener nosotros. Sí, No los veo tan dispuestos a entablar una relación de amistad con otros hombres, y tampoco con las mujeres. Lo que quieren es, pues lo que quieren, pues es someterlas a sus deseos, ¿no? sí. Eh, Así que esto que tú dices, pues, suena conflictivo. O sea, cómo puedes ser así? ¿Cómo puede ser distinto? Eh, en los grupos de poliamor en donde yo veo que se crean los escenarios perfectos para seguir reproduciendo nuestras masculinidades, entendiendo por esto nuestro deseo de tener poder, nuestro deseo de someter, especialmente a las mujeres, nuestro deseo de poseer, de satisfacernos afectiva y sexualmente, pero siempre desde, desde ese lugar de privilegio en el que hemos crecido y que creemos que merecemos, ¿no? Este, lo veo súper difícil y terminas diciendo, terminas haciendo una referencia a la soledad. Eh, ¿Estás solo en los grupos de poliamor? ¿Te sientes solo, Israel? No, no me siento solo. O sea, me refería a la soledad como una consecuencia de cuestionar la masculinidad. Por lo general, en los círculos de hombres, quien cuestiona, incluso quien se atreve a contestar, ¿no? A- o a refutar ciertas actitudes, ciertos postulados, es eh, puesto aparte. Porque existe como este mandato de masculinidad que implica que todos tenemos que aceptar todo de los demás hombres, siempre y cuando venga eso de los demás hombres, porque eso nos va a permitir más poder o disfrutar del poder y sobre todo nos va a brindar cierta estabilidad. Los hombres estamos acostumbrados a eso, ¿no? Eh, y bueno, pensando eso desde el grupo de poliamor, no me siento solo. O sea, afortunadamente esa renuncia a la masculinidad que es dañina me ha permitido acercarme a personas que están dispuestas al diálogo, que están dispuestas a la colaboración, que están dispuestas a compartir, ¿no? Porque uno como hombre siempre piensa que se merece todo porque es hombre, ¿no? O sea, y nada más por eso, o sea, como si fuera el, el premio absoluto, ¿no? Y como si uno fuera el trofeo que se le va a entregar a alguien que hizo todo. No tenemos nada que ofrecer o no sé, en algunos momentos de nuestra vida y vamos por la vida pensando que somos lo que todo el mundo desearía cuando pues no es así. O sea, yo creo que eso requiere un esfuerzo. Em, y en los grupos de poliamor, desafortunadamente, pasa que muchos hombres se acercan en esta idea no de la reflexión, sino de ver qué obtienen con este discurso de, es que yo ya me abría a este tipo de relaciones y quiero experimentar y no es cierto. O sea, lo único que quieres es tener más acceso a personas que tú asumes que estarían dispuestas a ofrecerte y a darte todo lo que tú esperas tener, sin un intercambio, sin un diálogo. Entonces, no me siento solo. Afortunadamente también he podido alejarme de muchas personas dentro de los grupos de poliamor con las que no estoy dispuesto a convivir. Y no digo que haya muchas personas, sino que hay personas con las que no quiero convivir. Eh,
por su manera de ver las relaciones y por su manera de pensar a los seres humanos, ¿no? Como objetos que fueran, que existieran para el disfrute. Entonces no estoy dispuesto a convivir con ellos en ningún lugar, pero menos en los grupos de poliamor. Menos en los grupos de Sí, poliamor. Pero mira, también dices algo esperanzador. Si bien encontramos este tipo de actitudes en los grupos de poliamor, que no son más que una reproducción de lo que venimos aprendiendo desde sí, siempre, ¿sí? Este, este deseo de poseer, de tener siempre la razón, de querer dominar a alguien, someter a alguien, pues, pues eso también lo reproducimos en los grupos de poliamor, en nuestras relaciones sexoafectivas también lo reproducimos. Y sin embargo es esperanzador lo que has dicho, en la medida en la que en este tipo de ambientes poliamorosos también encontramos personas con las que podemos cuestionar nuestras masculinidades, cuestionar las formas en cómo establecemos nuestras relaciones sexoafectivas. Y en ese sentido, yo quiero decirte, por ejemplo, que yo me siento feliz en los grupos de poliamor cuando hay esos chances, cuando hay esas oportunidades. Por ejemplo, con mi metamor puedo tener conversaciones así muy íntimas, muy íntimas sobre nuestras masculinidades, sobre cómo nos relacionamos con nuestro amor común, sí. ¿no? Y nos lo cuestionamos a fondo. Y esa es una experiencia así, riquísima, riquísima, pero que te deja dando vueltas la cabeza, ¿no? Sí. Y que de pronto, al menos esa es mi experiencia, me deja con vuelcos, porque, ajay, tanto cuestionamiento a veces, eh, pues a veces uno no tiene las herramientas para procesarlo, para procesarlo bien o para identificar algunos problemas. Pero lo que has dicho me parece esperanzador. Los grupos de poliamor, si bien sirven para seguir reproduciendo y exagerar nuestras masculinidades, también sirve para cuestionarlas. Y en ese Sí, sentido, pues está padrísimo y eso es lo que yo agradezco de los grupos de poliamor. Pero hay ahora por la pandemia cierta desmotivación, hay como poco intercambio de ideas, no solo porque no podemos reunirnos, salvo porque queramos arriesgarnos, ¿verdad? ujú, Este, pero veo poca actividad y por supuesto, los hombres son los que menos participan, si no es porque dicen, estoy buscando a Dory. sí, siempre es así. Y sin embargo, es grato, por ejemplo, encontrarnos a veces con la foto de un compañero que está sonriendo durante la foto, ¿no? Que se toma la foto con el rostro sonriente. Y a veces, al menos yo, me quedo con ese gusto de, mira, el tipo se ve bien, qué bueno que está bien, ¿no? Y sobre todo en este contexto, en el de la pandemia en el que nos encontramos. Y, y estoy haciendo una referencia muy clara a ti, porque tú estás compartiendo constantemente algunas imágenes sobre ti, tus fotos, en las que te ves muy sonriente, te ves bien, este, Gracias. y sé que eres una persona que está en constante cuestionamiento sobre tu propia singularidad, sobre tus masculinidades, sobre tus creencias. Y te veo bien, Israel. ¿Te ha hecho Muchas bien el gracias. poliamor acaso? Ay, bueno, respondiendo a todo, para empezar me gustaría decir que a mí me parece muy bonita la relación que tú tienes, desde la manera en cómo se miran hasta cómo se hablan. Digo, no he convivido con ustedes todos al mismo tiempo, pero me parece muy bella, ¿no? Porque incluso la confianza que se expresa en tú y tu metamor eh, no siempre se ve, ¿no? O sea, pareciera que los hombres asumen inmediatamente una postura de rivalidad y en este caso yo veo que hay mucha confianza y mucha comprensión. Entonces eso lo admiro, te lo digo aquí. Nunca te lo había podido decir porque en realidad nunca nos habíamos dado el espacio, pero te lo digo aquí, o sea, me parece muy bella tu relación y te agradezco que lo compartas. Y por supuesto ellos también, ¿no? Eh, con respecto a lo que se plantea de las masculinidades, sí me parece que si se mira desde una postura machista, los grupos de poliamor sí permiten que se reproduzcan las masculinidades, pero en realidad es que no están para eso, no están para cuestionar las masculinidades y para cuestionar las relaciones. Porque pasa que muchos hombres se acercan al poliamor pensando que ahí se va a encontrar el tesoro que todos los hombres buscan, pues
digo, ahí es una cosa aparte, ¿no? Pero para eso están las y les integrantes de estos grupos que responden o respondemos de manera inmediata ante este tipo de posturas que a todas luces son violentas, ¿no? Y eso me parece muy, muy, muy valioso de los grupos de poliamor, que haya esta disposición a la crítica. Lástima de esos hombres que asumen que son violentados porque no se les permite ser violentos, pero bueno, o sea, a final de cuentas es que a toda acción corresponde una reacción y toda actitud violenta, del tipo que sea, porque muchas personas no reconocen la violencia en sus cuestionamientos o en su actuar o en su proceder, pues requerirá una respuesta del mismo tipo. Qué bueno que se dan esos grupos, ojalá se dieran en muchos otros lugares. Eh, Pasando al tercer punto, fíjate que de un tiempo para acá decidí estar soltero para hacer lo que quiera, ¿no? Es que me acordé de una canción, pero decidí estar soltero porque quiero esa tranquilidad y quiero estar con alguien, si es posible, en su momento, no, no ahorita ni lo estoy buscando, que con quienes pueda compartir y de quienes pueda aprender mucho, ¿no? Y para eso me parece que la tranquilidad es importante para poner en perspectiva y en análisis muchas cosas. He cometido muchos errores, estoy muy consciente, espero que cada vez menos, pero también me doy cuenta de otros que empiezo a cometer en otro momento. Eh, el poliamor me ha tenido más tranquilo, sí, porque me permite el diálogo y justo me permite plantear estas relaciones en donde la responsabilidad, el cuidado, el autocuidado y la gestión emocional sean elementos de discusión sin sentirse en una situación de extrañeza, ¿no? O sea, ya lo he mencionado en otras ocasiones, pero yo platico de repente con personas que tienen relaciones monoamorosas que sí, o sea, estoy muy consciente de que cualquier tipo de relación puede tener problemas, pero que presumen como en una situación de superioridad el hecho de que ellos sí se pueden comprometer con una sola persona, ¿no? Como si de eso se tratara el amor. Y me doy cuenta que ese tipo de relaciones son estables porque no se comunican muchas cosas y porque no están dispuestas a tener cierto tipo de conversaciones que permitirían la libertad de decidir de los integrantes. Entonces, yo no consigo una relación en la que no se hable, por ejemplo, de responsabilidad afectiva o de cuidado emocional o, o incluso de enfermedades o de padecimientos por el mero hecho de tener un prejuicio en donde se asume que eso no se tiene que compartir, ¿no? Eh, y tampoco estoy dispuesto a tener una relación en la que haya una postura de dominio, asumiendo que la otra persona es más valiosa que uno, o que yo asumiera que soy más valioso que la otra persona, que me parece absurdo, eh, porque no habría ni la posibilidad de la libertad, ni tampoco habría este diálogo horizontal del que pues hablo en todo momento, ¿no? Entonces me he sentido tranquilo porque las renuncias que me ha permitido el poliamor eh, me han acercado muchísimo más a la versión más positiva de lo que yo quisiera de mí para poderlo compartir con más personas. Entonces creo que es eso. Este, yo te he escuchado de tu viva voz, tus cuentos, tus relatos, en donde muestras mucha sensibilidad a los problemas de violencia. En distintos relatos has descrito situaciones de violencia y lo haces de una manera crítica. Entonces eres muy sensible a las situaciones de violencia. Y esto último que acabas de decir me parece súper interesante. Tú dices que has encontrado en el poliamor el ambiente para poder dialogar y para poder dialogar sin seguir reproduciendo estas relaciones de poder y de violencias, de diversos tipos de violencias. Y esto deberíamos encontrarlo en cualquier ambiente, Israel. Deberíamos encontrarlo en la calle, en el camión, en la familia. Deberíamos encontrarlo en cualquier lugar. Pero qué bueno que se puede encontrar ese tipo de espacios en los grupos de poliamor, en donde al mismo tiempo, porque se dan todas las contradicciones, en donde al mismo tiempo también hay una exageración de las violencias, ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando aparece el compañero que está buscando a Dory y dice,
busca dos lindas chicas con las que pueda tener una trieja amorosa, ¿no? Que además es típico. O el cazador de unicornios, típico, típico. Pero, pero al mismo tiempo este es un espacio en donde podemos encontrar condiciones para el diálogo sin más violencias. Y eso me parece importantísimo. Y tus renuncias, querido Israel, pues creo que son renuncias sobre las que hay que teorizar, Israel. Tal vez como filósofo hay que teorizar sobre las renuncias. Tú hablas de muchos tipos de renuncias, renuncia al sometimiento, a la superioridad, al poder, renuncias a ciertas masculinidades, renuncias a tener dispositivos de control, este, renuncias a tener relaciones incluso, ¿no? Entonces, son muchos tipos de renuncias. Deberías teorizar un poquito sobre las renuncias. Tal vez, este, un poliamor ético, aunque no sé qué quiero decir con eso, un poliamor con responsabilidades Sí. afectivas, tendría que tener entre sus principios el de las renuncias. Hay que renunciar a Sí. muchas cosas para estar en un ambiente de poliamor, en donde haya responsabilidad afectiva. Hay que renunciar a muchas cosas. Tenemos que Sí. renunciar, como lo decías hace un rato y que a mí me pareció explosivo, renunciar a ser ese tipo de hombre que aprendimos, por ejemplo, Sí. ¿no? A dejar de ser menos hombre, ¿no? Y en consecuencia, pues buscar otras formas de ser hombres, ¿no? Pero sí renunciar a nuestra masculinidad, al menos con la que aprendimos este, hasta ahora. este, y, y, este, y ahorita pues hay un boom sobre literatura poliamorosa, ¿no? Como que están surgiendo distintos Sí. libros sobre poliamor y se habla mucho de responsabilidad afectiva y demás. Pero esto que has dicho me parece así como para que escribas un libro, ¿no? Israel, Ojalá. por qué no escribes un bosquejo, o un libro pequeñito? No tiene que ser extenso, claro que no. ¿Por qué no escribes un libro sobre el poliamor y las renuncias, por ejemplo? Bueno, este, este, comienzo yo a especular, ¿no? O sea, Buenas obviamente ideas. tú sabrás mejor sobre qué, pero ya te imagino escribiendo un poco sobre poliamor y las renuncias, ¿no? Eso de las renuncias me pareció interesantísimo, súper interesante. Israel, ¿con qué pronombre debo dirigirme a ti? Mm, Con el que tú quieras, no tengo problema, ah, porque siempre nos hemos dirigido con respeto. No hay problema. Y yo aprecio mucho que podamos tener esa cercanía y yo no tengo inconveniente con ningún tipo de pronombre. Ocúpalos todos, por mí Ah, mejor. perfecto. Y Perfecto. contigo, Pues, ¿con qué pronombre me tendría que dirigir? este, puedes dirigirte igual con cualquier pronombre, ¿eh? Con Gracias. cualquier pronombre, porque generalmente los hombres que tenemos muy arraigadas ciertas masculinidades, pues nos sentimos ofendidos si nos hablan en términos femeninos, por Sí, ejemplo, ¿sí? Oh, es una gran ofensa. Pero con toda confianza puedes dirigirte a mí de cualquier manera. gracias. Y esto porque híjole, estoy en un proceso acá medio locuaz. Cuéntame, cuéntame, por favor. Estoy en un proceso medio locuaz, en el que si ser hombre significa ser violador, ser golpeador, ser el todopoderoso, ser todo lo malo, híjole, pues preferiría entonces que me llamaran ella. Pero si ser ella significa ser la sometida, ser la golpeada, ser la que siempre está dominada, híjole, pues ya no me gustó ni el ella. este, Sí, y con el ella no me siento plenamente identificado. Este, Así que estoy con una revoluca acá tremenda, tremenda.
pero con toda confianza tú puedes dirigirte a mí con cualquier pronombre, ¿eh? Con Gracias. cualquier pronombre, porque yo soy en una revoluca acá que no sé cómo, no sé por dónde llevar el asunto. Pero eso es muy interesante, ¿no? Que existan estas revoluciones hasta en un sentido personal, porque, híjole, es una lucha constante con todo lo que traemos cargando y también es una lucha constante con la realidad a la que nos enfrentamos, ¿no? Que rechaza estas revoluciones, eh, pero también permite ver muchas cosas, ¿no? Después de la revolcada que te mete la revolución, ves el mundo desde, ya sea desde el suelo, desde donde hayas quedado y aprendes muchísimo, ¿no? Mira, es que esto es importantísimo. Según yo, según mi perspectiva, para mí es clarísimo que estamos en medio de una gran revolución feminista. Sí, Estamos en claro. una gran revolución feminista. No se trata de una ola, de una nueva ola, en mi opinión, sino de una revolución, además, global, este, eh, y radical. Este, y, y entonces sí tenemos que asumir posturas, asumir nuestro lugar en este contexto de revolución. Sí, Pues creo que la pregunta es ociosa, pero de todas maneras la hago. ¿De qué lado estás en esta revolución, Israel? Mi yo querida estoy, Israel, ¿de qué lado sí, estás en esta gracias. revolución? Yo estoy del lado de la revolución. Em, Sé que, pensando un poco más en un orden teórico, Hannah Arendt en algún momento dice que cualquier revolucionario se puede volver un conservador. A mí me parece que, sí, no lo puedo refutar, pero sí también me parece que el revolucionario se tiene que permitir mantener esa revolución activa. Eh, sí estoy muy consciente de que esta revolución y de que el movimiento que se le ha dado al mundo eh, en estas últimas décadas, me atrevo a decir ya desde mediados del siglo XX, ha estado a cargo de las mujeres. Los hombres no lo hemos querido admitir. No lo hemos querido admitir en esta cuestión de pensar que seguimos teniendo el poder y que es de nosotros de quienes depende el movimiento del mundo. Pero las experiencias que ellas han logrado acumular, híjole, para mí son admirables. Eh, si bien yo no me considero una persona capaz de hablar del feminismo, sí me considero alguien con la curiosidad para acercarse a ese movimiento y al de la diversidad en todo sentido, eh, porque son quienes se han encargado de darle la cara al machismo, que sigue pensando que es el dueño de todo y debido a estos dispositivos, ¿no? de control que se ejercen globalmente, pues el machismo podría tener como respuesta un sí, pero cada vez son más las contestaciones que se hacen presentes desde todos los ámbitos de la disidencia y desde todos los ámbitos de la revolución feminista. Entonces, eh, yo estoy del lado de la revolución y siempre voy a ser pro revolucionario porque creo que eso es lo que permite que se siga avanzando en la construcción de una sociedad más equitativa, más igualitaria, eh, más justa, probablemente. Eh, pero lo que yo quiero es que se reconozca el valor de la diferencia. Eso para mí es valioso y es lo más importante de estas revoluciones, ¿no? Que se mantenga a la diferencia como un elemento esencial esencial de la transformación social. Sí, mi querida Israel, ahora sí te fuiste a lo más teórico. Ahora sí asumiste tu faceta filosófica. Un poco. Pero regresando y ya despidiéndonos, porque mira, casi nos va a dar ya la medianoche. Sí. Regresemos un poquito a poliamor. Entonces, tú no solamente has señalado algo esperanzador, al decirnos que en los grupos de poliamor hay ciertos espacios en donde sí podemos establecer otro tipo de relaciones distintas a las más tradicionales. Y tú dijiste, pues, que hay muchas relaciones estables fuera de los grupos de poliamor, porque no se dice nada, porque se sustentan en dar todo por supuesto, ¿no? Sí. Y no se dice nada.
y es como un acuerdo no hablado, y bajo ese acuerdo que esconde todo lo que no se dice y todo lo que no se debe decir, es que se mantienen estables las relaciones. Las relaciones, pues no sé si llamarles amorosas o relaciones finalmente de poder, ¿no? Contractuales, no puede Sí, ser. sí, sí, pero con esto que has dicho, pues ahora me estoy imaginando que el poliamor entonces tendría que ser, más que un espacio en donde podamos tener ciertas expresiones sexoafectivas, como actualmente lo es, tendría que convertirse, es una pregunta, tendría que convertirse en una especie de activismo, en un activismo político, tendría que ser revolucionario, pero revolucionario en múltiples sentidos, revolucionario no solo en la concepción de las ideas, sino en un sentido de activismo social, y quizás hasta político, con consecuencias quizá jurídicas. ¿Tendría que ser revolucionario el poliamor o lo dejamos nada más en el ambiente de las relaciones sexoafectivas? Mira, creo que yo no podría decirlo. O sea, creo que te puedo decir lo que yo esperaría, por lo que yo pienso. Eh, pero sí estoy muy convencido de que cada quien vive el poliamor como puede vivirlo y como quiere vivirlo. Primero, como puede, porque en realidad es que todos nos acercamos por cierta inquietud, incluso desde el prejuicio, y mucha gente que construye relaciones poliamorosas de principio lo hace así. Afortunadas y afortunados y afortunadas son quienes se atreven a cuestionar eso, eh, y quienes lo pueden cuestionar sobre todo y obtener una respuesta de vuelta. No sé si sea forzoso o si uno esperaría que el poliamor se vuelva una especie de activismo, porque a final de cuentas, quienes viven el poliamor tampoco están obligados a hacerlo, ¿no? Eh, y no están obligados desde el momento en el que cada quien de las relaciones tiene lo que quiere tener, lo que puede tener, da lo que puede dar, da lo que tiene también. Eh, y en ese sentido, pues no me atrevería a decir que le toque al poliamor hacerlo. Sí creo que un elemento esencial del poliamor para quienes lo hemos vivido, para quienes eh, deciden acercarse a él, es la posibilidad de crítica. Porque pasa, también en las relaciones pasa que la gente no se comunica muchas cosas. Uno esperaría que sí, ¿no? La gente no se critica muchas cosas y ya lo hemos visto con un montón de hombres que se acercan a este tipo de relaciones buscando más parejas para su propio disfrute, ¿no? Cuando pues no, bueno, sabemos que no, no tendría por qué ser así, pero ellos se acercan y hay círculos que los validan. También hay círculos que los atacan, por supuesto. Yo soy de esos, pero siempre voy a estar respondiendo porque me gustan y porque considero que es parte de la crítica constante. Eh, pero creo que si bien no estamos obligados a formar parte del activismo o las personas no están obligadas, sí es una tarea esencial el cuestionarse todo, todo, y en todas las relaciones, o sea, porque el poliamor no solo implica relaciones sexoafectivas, si tú ya lo ves desde la amplitud de la categoría, te vas a dar cuenta que incluso tiene que ver con tus relaciones de amistad, ¿no? O tus relaciones familiares. Y esta posibilidad del diálogo incluso nos hace ver puntos ciegos de esas otras relaciones que no vemos. O sea, desde cuando discutes con tus amigos y por responder piensan que quieres tener la razón y realmente lo que quieres es que el diálogo siga vivo, ¿no? Pero la otra persona ya está asumiendo que porque tú le estás respondiendo, porque tú le estás preguntando, lo que quieres es que piense como tú y no, en realidad es que pues para eso sirve el diálogo, para eso sirve este intercambio de ideas, ¿no? Y de posturas. Al final de cuentas, no creo que, que a los poliamorosos nos toque convencer a los demás de que esta es una mejor postura en esta situación de narcisismo relacional. Solo creo que nos toca vivir las relaciones de otra manera. Bien, como dices, no nos toca convencer a nadie y tampoco debemos creer que una vida poliamorosa, es mejor Mm. o que tiene cierta superioridad ética sobre otro tipo de relaciones. Eso sería contradictorio. Pero estarás de acuerdo conmigo en que hay cosas que ya no tenemos que tolerar, ¿no? Por Y, supuesto, y, muchísimas. y, y en ese sentido,
aunque sea en una menor medida, pues nos vuelve, aunque sea entre nosotros en círculos pequeños, pues nos vuelve un poco activistas, ¿no? Porque, detente, ¿sabes qué? No te la perdono, no te la, sí, no puedo tolerar ciertas cosas de ti, ¿no? Y tienes que decírmelas, ¿no? Porque si no señalas mis errores, ¿cómo vamos a poder dialogar? ¿Sobre qué dialogamos? No, ¿sobre si está nublado el cielo? No, ¿verdad? Entonces, eso nos vuelve un tanto activistas, pero bueno, no me meto más en vericuetos. Hay que Por lo darle si quieres, no pronto, pasa nada. lo que me quedo con esto último que dijiste. Tenemos que ser críticos, tenemos que ser cuestionadores. Tú lo eres por filósofo. Bueno, ahí tú eres tramposo. Tú lo dices por ser filósofo. Un vicio. Este, pero yo creo que es esencial para poder establecer cualquier tipo de relación. Sí, yo Aún pienso. la más tradicional, bueno, la más tradicional sí tendría que dejar de ser tan tradicional si entra en ejercicios de cuestionamiento, si entra en ejercicios de crítica. Y en los grupos de poliamor, tú señalas pues que eso se vuelve así como casi imprescindible. Y eso, pues yo creo que eso hace que el ambiente de los grupos de poliamor sean maravillosos. Sí, en muchas ocasiones. Aunque es claro que no siempre soportamos la crítica, el cuestionamiento, el autoconocimiento, y por eso resulta un poco difícil. Hace poco un compañero preguntaba, ¿por qué es tan difícil el poliamor? Y pues mira, recuperando algunas de las ideas que has dicho, yo respondería, es difícil el poliamor porque hay que dejar de ser tan hombres. Sí, Es difícil el poliamor porque tenemos que aprender a tener relaciones que no nos lleven a la destrucción de los demás y de uno mismo. Es difícil el poliamor eh, porque tenemos que renunciar al sometimiento, a someter, tenemos que renunciar a la enajenación del propio bienestar. Yo sí. deposito en ti mi bienestar, mi seguridad emocional, ¿no? Entonces hay que renunciar a eso, ¿no? Entonces no Sí. tengo que buscar a mi pareja, este, por ejemplo, eh, eh, desde una postura mononormativa, es común buscar más que a una pareja, a quien suplanta a mamá, quien va a cuidar de mis emociones, ¿no? Sí, eso está bien Y enfermo, entonces pero hay que renunciar, híjole, se oye feo y si me equivoco, pues ya me lo señala, ¿sí? Pero hay que renunciar a la mamitis, ¿no? sí, Hay que renunciar a la mamitis, es decir, pues hay que asumir la responsabilidad de tu propio bienestar. Y eso te compromete a tratar de no causar daño a los demás, a las demás personas, ¿sí? Así que tenemos que renunciar a la mamitis. Oye, pero decirle a cualquier hombre que renuncie a la mamitis está como impensable porque además ni siquiera nos lo hemos cuestionado. y es que aparte los hombres somos, híjole, como que construimos este discurso de la contradicción, ¿no? O sea, porque muchos hombres van por la vida diciendo que las mujeres son débiles y que las personas que pertenecen a la diversidad son débiles. Y resulta que no les puedes cuestionar ni siquiera un argumento en un ámbito académico porque ya se deshacen, ¿no? Y sienten que el mundo se les está viniendo abajo y piensan que les estás haciendo la peor ofensa del mundo cuando, pues bueno, yo no concibo el mundo sin la capacidad de cuestionar o de contraargumentar, pero muchos hombres se ofenden y se ofenden por todo. Entonces uno se pregunta, este discurso de la debilidad solo es para garantizar cierta seguridad de tu persona, pero en realidad lo que haces es proyectar que eres incapaz de convivir. Eh, y me parece una tarea muy difícil que se tiene que llevar a cabo ya, o sea, de manera urgente, eliminar estos fantasmas que ha creado el machismo
para decodificar la realidad que no obedece a lo que el machismo dice y que no obedece a lo que muchos hombres esperan, ¿no? Eh, Porque a final de cuentas eso está llevando a una situación de daño absoluto. O sea, los hombres vivimos pensando, y yo siempre voy a estar criticando a los hombres por muchas razones, pero en realidad es que pues parte de mi tarea como individuo se ha basado como una convicción personal en reconstruir y deconstruir todo aquello con lo que he convivido, ¿no? Muchos hombres estamos acostumbrados a ser responsable a la pareja que elegimos y que decide vivir con nosotros, como tú lo dices, de nuestro bienestar emocional, físico, y las relaciones las construyen desde el egoísmo, y eso a mí se me hace muy enfermo. Es algo que no tolero, pero que para muchos hombres es muy cómodo, ¿no? Es que es comodísimo, claro, si tienes por pareja a una mamiti, a una mamitis, Sí. pues es comodísimo porque te cuida, te atiende y cuando te enfermas te prepara tu caldito de pollo o te soba las piernas o qué sé yo, ¿no? Y aparte juegas este juego bien perverso donde tú eres la víctima, ¿no? Porque la otra Ah, persona no sí. quiere hacer lo que tú dices. Híjole, no, yo Sí, ya sí, sí. huyo de esas cosas. Pero súper difícil renunciar a eso, súper difícil. Primero porque ni siquiera nos damos cuenta. Este, y ¿por qué es tan difícil el poliamor? Porque mira, también lo has dicho de alguna manera, porque implica renunciar a nuestra seguridad, a nuestros privilegios. Sí, Implica renunciar a nuestros privilegios y a nuestra seguridad. Así que eres medio posmoderno, ¿verdad? un poquito. Bienvenida a la vulnerabilidad, bienvenida a la, Pues es bienvenida a la que, incertidumbre, ¿no? ¿cómo construir relaciones a partir de ese abuso? Yo no lo veo viable. La verdad es que, aunque es muy cómodo para muchas personas, para mí es dañino. eh, es dañino para las demás personas también, nada más que no lo hemos querido reconocer en esta postura de los demás no están padeciendo. No padecen porque tú piensas que no padecen y no padecen porque tú no quieres darle lugar al sufrimiento de la otra persona, pero en realidad es que no te estás ni permitiendo dialogar con la otra persona ni le estás permitiendo que te exprese lo que le pasa, ¿no? Como te digo, todos atravesamos por ese tipo de situaciones, pero en realidad es que creo que cuando nos damos cuenta y cuando estamos dispuestos a aceptar el compromiso, la crítica tiene que ser constante y refutar estos postulados que igual nos permiten convivir entre muchos hombres también tiene que ser así, pero muchos no están dispuestos por miedo. Qué pena que por miedo no lo hagan, porque se pierden de un universo maravilloso, tanto de las relaciones como de la experimentación personal, en muchos ámbitos, ¿no? O sea, no necesariamente en cuestiones ya muy íntimas, sino hasta porque te permitas ir de un lado de la calle, ¿no? Escuchar cierto tipo de música o bailar como se te dé la gana. O sea, la gente piensa que uno le debe pleitesía, pero sobre todo que uno tiene el compromiso de satisfacerles, y más los hombres. O sea, incluso para con muchos hombres piensan que uno tiene que actuar de cierta manera para que ellos validen ciertas cosas y eso me parece absurdo, totalmente absurdo. Israel, yo creo que debemos reunirnos a echarnos un cafecito y tener pláticas más largas, Encantado. construir espacios en donde podamos platicar bien a gusto, así como lo hacemos ahorita, pero pero quizá en una mesa, en un sillón, platicando así hombro a hombro, Me encantaría. eso me encantaría a mí también. Porque esto, híjole, va para largo, es interminable, ¿no? Es Sí, interminable. Este, y falta, híjole, pues es que nos falta todo por pensar. Pero lo bueno que has dicho sobre poliamor, pues a mí me da esperanza y quiero agradecértelo porque por ratos yo digo, no, no, esto de poliamor está muy desviado, esto de poliamor está muy pervertido, eso de poliamor es pura fantasía o es pura careta, ¿no? Y entonces por momentos caigo así en el desencanto. Y yo prefiero incluso no llamarle poliamor, prefiero, sí. no sé, buscar otros términos, porque además, pues tú como filósofo y además eres políglota y además sabes griego,
¿no? Solo me falta preguntarte, ¿acaso sabes náhuatl, alguna lengua maya, tojolabal, algo así? Pero Estuve bueno, no estudiando quiero náhuatl. molestarte con eso. Pero eres políglota y seguramente sabes algo de griego y de latín, Sí, pero esta conjugación de palabras, ¿cómo se le llama? El poliamor es una palabra, compuesto. ay, se me fue el término. Bueno, esta composición de palabras es de origen griego y Sí, latín. Ahí está combinado en griego y latín, así que ya no es del todo coherente. pero nada humano lo es. Ah, eh, el primer término significa muchos en griego, Sí. pero si la segunda parte fuese en griego, entonces, ¿cómo sería si lo dijéramos en griego? ¿Cómo diríamos poliamor en griego? Como tal, no podría haber una traducción porque existe bueno, el eros, que es lo que más se acerca a la noción de amor, se divide en ágape y filía, ¿no? Básicamente son esas dos posibilidades. Y hay muchísimas maneras de expresar el eros agape y el eros filial. Eh, y yo creo que ahí habría mucho que decir al respecto de la posibilidad del poliamor, ¿no? Porque ya dijimos que no solo se centra en relaciones sexoafectivas, ¿no? También en relaciones de amistad o familiares. Entonces, híjole, con esos dos términos Híjole, tendríamos para mucho. me quedo al menos con esta parte griega. En lugar de poliamor, yo preferiría decir polifilial. Sí, podría ser. ¿No? Así griego, griego, ¿no? Pero bueno, ese ya es una jalada de pelos de mi parte. Este, Israel, espero que pronto podamos, yo lo deseo, espero que pronto podamos tomarnos un cafecito, una cervecita, por Ojalá favor, que sí, por favor. este, podamos platicar sobre estas cosas y como hombre tengo muchas confesiones que hacer. Eh, y las necesito, hablo en primera persona, también como parte de mi proceso de cuestionamiento, ¿no? Entonces tengo muchas confesiones que hacer, Pues yo estoy y, dispuesto a escucharte si tú lo quieres. y aprovecho este momento pues para decir a las comunidades de poliamor, especialmente a nuestros congéneres, pues que aprovechen los grupos de poliamor, que nos apropiemos de los grupos de poliamor para crear estos espacios de diálogo, para crear estos espacios de cuestionamiento, para, también para revisar críticamente nuestras masculinidades. Entonces, Sí. quiero dirigirme especialmente a los hombres que están en los grupos de poliamor. Quiero pedirles que aprovechen estos grupos en donde podemos crear estos espacios de diálogo, de cuestionamiento, de crítica, en las que seguramente no saldremos ilesos, Sí, por supuesto que este, no. pero justo porque es muy probable que no salgamos ilesos, es que eso mismo nos ayudaría también a construir redes de apoyo entre nosotros. Sí, Y lo considero urgente. Además, lo considero urgente. Entonces, quiero decirle a los hombres que están en los grupos de poliamor que no tenemos por qué estar solos. No tenemos que estar en los grupos de poliamor solo para buscar a Dory. Este, Podemos aprovechar estos círculos de poliamor para crear redes de apoyo entre nosotros, para crear relaciones afectivas entre nosotros. Así que podríamos aprovecharlo y es una invitación. Y bueno, Israel, pues a lo mejor tú tomas la estafeta y tú quieras hacer una entrevista a otra persona de algún grupo de poliamor y nos lo me quieras gustaría. compartir y ojalá esto se convirtiera, a mí me gustaría que se convirtiera en una dinámica muy intensa, en Sí, donde varias personas la hagan de entrevistador pues para entrevistar a alguien más, a alguna otra persona, y no solo porque, lo que sí no me gustaría es
Y no solo quiero entrevistar a fulanita porque fulanita me gusta, Sí, ¿no? O porque quiero ligar con fulanita, ¿no? Quiero vincularme con fulanita y fulanita, ¿no? sí, creo que O con sí, fulanito o fulanite, ¿no? sí. Este, Sino para empezar a cuestionarnos cosas y para crear nuestras redes de apoyo. Querido Israel, yo te abrazo con mucho cariño, te lo Yo también te agradezco abrazo con mucho, mucho me cariño. parece que eres una persona muy bella y ¿con qué te Muchas gracias. despides? ¿Con qué te despides, Israel? Pues bueno, voy a tratar de no extenderme mucho, pero de principio pues te agradezco el espacio. Te agradezco que hayas pensado en mí, de verdad, cuando me lo propusiste me sorprendió, pero eh, se volvió también muy importante para mí esta entrevista porque pues nos permitió acercarnos, también me permitió conocerte más. No habíamos tenido esta oportunidad de dialogar así. Ojalá podamos dialogar con más frecuencia. Me gustaría mucho. Eh, Me quedo también con esta idea de que sí es importante que se haga un trabajo sobre las masculinidades en los grupos de poliamor. Yo creo que en todos lados. Yo creo que en todos lados, porque hay que erradicar estos dispositivos de violencia a los que se está acostumbrado. Ahorita estamos en el grupo de poliamor y ahí me parece sumamente necesario porque aunque la población se presta al diálogo, muchos de los hombres no lo hacen por este miedo a romper con los modelos y por este interés único en buscar satisfacción personal. Qué pena que no se permitan abrirse al diálogo, a la conversación, al apoyo, incluso a la crítica, ¿no? Porque todo el mundo piensa que porque te critican te están atacando y pues no, o sea, en muchas ocasiones hasta te están haciendo un favor al hacerte ver cuando no estás actuando de una manera pues muy adecuada o no estás actuando ni siquiera con empatía, ¿no? Y a mí eso me parece valioso. Aclaro, o sea, hay hombres a los que no y entiendo que debido a esta fragilidad que han tenido que esconder, pues cualquier comentario les parezca un ataque, pero pues hay mucha gente dispuesta a apoyarnos o apoyarles y a dialogar, ¿no? Y ojalá de verdad que si hay un interés por parte de los integrantes masculinos de estos grupos a cuestionarse muchas cosas. Sí, a tejer redes de apoyo, pero esas redes de apoyo en muchas ocasiones, y más cuando se hacen de una manera honesta, implican recibir respuestas que a veces no son agradables y exponer situaciones que en muchas ocasiones no se pueden exponer de una manera cómoda. Pero pues así tiene que ser, o sea, la deconstrucción, la crítica y el autoanálisis requieren esa fortaleza y nunca se va a adquirir si no nos atrevemos a exponernos ni a criticarnos de manera pues estructurada y contundente, ¿no? Entonces, pues también te agradezco que hagas esta invitación a todos los integrantes masculinos del grupo y a quien se quiera, a quien quiera participar, ¿no? Porque igual tenemos muchísimo que aprender de las compañeras que quieran compartir, obviamente, porque no están obligadas a hacer esta chamba que nos corresponde a nosotros, ni tienen por qué pensar que nosotros este, eh, esperamos, ¿no? Algo, o sea, ellas, si quieren, lo pueden compartir y para mí me parece muy valioso lo que han hecho y cómo han avanzado y cómo han desarrollado estos espacios para ellas y ojalá lo quieran compartir, pero si no, estoy muy consciente de que es un trabajo que nos toca a nosotros como hombres. Con esto Bien. me despido. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Hasta pronto, Israel. Hasta Hasta luego. pronto, hasta pronto. Gracias. Chao. Bye.